Muy buenos días a todos. Soy Delfín Barredo, la directora de Factor Humano, Información y Eventos, y os doy la bienvenida a todos a este evento virtual que hemos organizado hoy desde Factor Humano junto con Cornerstone y que hemos titulado Digitalizando los recursos humanos. En concreto, cómo transformar los procesos y conectar con el talento para acelerar el cambio. Para los asistentes que quieran realizar preguntas a los ponentes que hoy participan en el debate, os animo a que lo hagáis en la sección preguntas que encontraréis en el panel de vuestras pantallas y, por otra parte, al terminar la sesión también podréis completar un cuestionario que os aparecerá en la pantalla y que nos será muy útil para ofreceros nuevas sesiones sobre temáticas de vuestro interés. Bueno, comenzamos ya dando paso a Hugo Martín, el moderador de la jornada, que es Regional Sales Manager de Cornerstone, una empresa que lleva más de 20 años desarrollando soluciones que ayudan a las empresas y en concreto a las personas a aprender y a crecer en el trabajo. Buenos días, Hugo. Cuando quieras puedes comenzar. Buenos días, Delfín. Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta mesa redonda virtual organizada por Factor Humano. Y bueno, soy, como decía Delfín, manager de ventas de Cornerstone aquí en España. Y bueno, tenemos el placer de contar hoy con una serie de profesionales que nos van a ilustrar mucho sobre las cuestiones que hoy vamos a abordar. En primer lugar, quería presentaros a Pedro Gallardo, que es director del área de proyecto y dirección corporativa de personas, docencia y responsabilidad social corporativa de Vitas Hospitales. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana. Buenos días. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros y encantado. Tenemos también el placer de contar con Ruth Hernández García, que es la directora global de Operaciones de Recursos Humanos y Transformación Digital en Acciona. Buenos días, Ruth. Bienvenida. Buenos días, un placer. Buenos días, Hugo. Buenos días. Presentaros también a Esther Duarte. Esther es la directora corporativa de Recursos Humanos de AEDAS Homes. Buenos días, Esther. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y por último, presentaros también a Cristina Martínez, que es la Head de las Business Units de HR Business Partner y Transformación Digital de Vodafone. Buenos días, Cristina. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues agradeceros una vez más a todos y a todas el asistir a esta mesa virtual. Y bueno, como tenemos un tiempo limitado, desgraciadamente, pues vamos a comenzar el debate, si os parece bien. En primer lugar, dentro del área de transformación digital, pues bueno, nos gustaría saber, y es una pregunta que lanzamos para que podáis responder todos, ¿cuál es la medida de transformación digital más importante en la que estáis trabajando en estos momentos desde el Departamento de Recursos Humanos y cuál es el objetivo principal a conseguir? Bueno, creo que me toca a mí. Sería muy difícil elegir una porque en Vitas llevamos más de 2 años transformando digitalmente todo el área de recursos humanos. Hemos digitalizado prácticamente todos los procesos. Todavía estamos en ello y mejorando lo que hemos hecho y implantando nuevos módulos. Pero ahora mismo yo creo que es conocido que en el sector sanitario, más concretamente en los hospitales, tenemos una escasez de profesionales sanitarios bastante grande, sobre todo enfermeras, licenciadas en enfermería o licenciados en enfermería y médicos. Entonces, la iniciativa número 1 es digitalizar el proceso de recruiting de estos profesionales. Intentar, y una vez que los hemos captado, se han unido a nuestro equipo, intentar que se queden y no nos dejen. Esa es la iniciativa número 1 que estamos haciendo. Y también en el negocio hospitalario nosotros tenemos prácticamente el mismo número de profesionales laborales en nómina como profesionales mercantiles. Y estamos intentando digitalizar toda la gestión de los laborales. Ya lo tenemos digitalizado prácticamente casi todos los procesos. Estamos intentando digitalizar el proceso de la captación, el contrato y el proceso del trabajo con nosotros de nuestros profesionales mercantiles a través de contratación con médicos autónomos o sociedades médicas. Esa sería la más grande y luego entraré en explicar todo lo que hemos hecho. Gracias, Pedro. Ruth, en Acciona,
¿cuál sería este proyecto más importante en el que estáis inmersos ahora mismo? Bueno, pues lo primero, buenos días a todos. Un placer estar hoy aquí en esta mesa redonda y poder compartir experiencias. Dentro de Acciona, como sabéis, Acciona tiene un gran compromiso con la sostenibilidad. Esa sostenibilidad la tenemos marcada dentro del Plan Directivo de Sostenibilidad 2025. Y una de las grandes palancas que tenemos en este plan es la de People, ¿no? Y People está basado en cuatro áreas que estamos reforzando. Una es la de diversidad, otra es la de liderazgo, otra es la de mérito y otra es la de entorno. Dentro de ese entorno tenemos como los enfoques, ¿no? La parte que es más de entorno físico, más sencilla, ¿no? De oficinas. Y luego tenemos la parte de entorno, lo que llamamos el entorno digital, ¿no? El cómo digitalizamos todo lo que tiene que ver la experiencia con el empleado. Y dentro de este propósito de transformación digital tenemos diversas iniciativas, ¿no? Pero probablemente la más grande es la implantación de Workday, en la que hemos estado inmersos en los últimos 2 años y que tiene 3 objetivos fundamentales. El primero era la llegada a todos y cada uno de nuestros profesionales, ¿no? Nosotros estamos en más de 40 países, aproximadamente más de 40.000 empleados, y esto hacía que nuestra llegada a nuestros profesionales fuera limitada. Solamente llegábamos a una parte de esos profesionales, lo que llamamos estructura, que son los que están en oficinas, más o menos, ¿no? Entonces, nuestro proyecto de digitalización estaba basado en esa capacidad de llegada a nuestros profesionales. Esta capacidad de llegada, que es la segunda palanca, basada en el autoservicio, es decir, que nuestros profesionales tuvieran una experiencia del empleado única. También el dotar al manager de nuevas herramientas con más datos, más analítica, que le permitiera tomar decisiones en el momento basada en datos, como estábamos diciendo. Y luego la última y no menos importante era pues, que el departamento de gestión de personas dejáramos de hacer pues, labores un poco más administrativas, si queréis, y empezar a poder aportar pues, labores de mayor valor añadido, ¿no? Entonces, esas 4 palancas son en las que basamos nuestra transformación digital a través de una plataforma, como decía Pedro. Luego tenemos un montón de iniciativas, lógicamente, pero probablemente si tengo que destacar una, destacaría esta. Muchas gracias, Ruth. En el caso de Aedas Home, Esther, ¿cuál es este proyecto principal? En el caso de Aedas Homes, llevamos más de un año en un proyecto muy ambicioso de transformación digital de toda la compañía, en donde recursos humanos, por supuesto, no es la excepción, y además es clave, ¿no? Porque en cualquier proceso de transformación en una compañía, pues los expertos en personas tienen que tener un papel predominante para que ese proyecto finalmente pueda ser exitoso, ¿no? En este gran proyecto yo creo que estamos atacando 2 objetivos principales. El primero es más externo. Nosotros, como sabéis, somos promotora inmobiliaria y nuestros clientes cada vez son más digitales. Por lo tanto, el approach con ellos, más allá del punto de venta tradicional, ¿no? Al que hemos ido todos cuando nos hemos ido a comprar una casa, tiene que ser mucho más digital. Y por otra parte, si miramos hacia adentro, por supuesto, estamos inmersos en un montón de iniciativas, pero a mí me gustaría poner el foco en algo que es muy importante y que cualquier empresa, no olvidemos que nuestro país está compuesto de muchas pymes, puede llevar a cabo, ¿no? La palabra transformación digital muchas veces nos lleva al macroproyecto, que esto va a ser inasumible, ¿no? para mi compañía. Yo siempre digo que la parte más importante de una transformación digital es la liberación del tiempo. O sea, algo muy valioso que tenemos en las organizaciones es el tiempo, y el tiempo es finito. Entonces, el tiempo lo puedes dedicar a hacer tareas repetitivas, monótonas, que no aportan valor, o el tiempo lo puedes dedicar realmente a aquellas acciones que van a impactar en la compañía, que van a aportar valor y que por lo tanto vas a poder rentabilizar muchísimo más, ¿no? Entonces nosotros estamos sumidos justamente en analizar todos nuestros procesos para ver qué podemos robotizar, qué podemos digitalizar, de manera que liberemos tiempo de nuestros equipos para que puedan hacer cosas que sean más provechosas para la compañía, ¿no? Y en todo este proceso, recursos humanos, como he dicho, no es una excepción, y estamos revisando pues absolutamente todo para, no para adelgazar estructura, que muchas veces el miedo del empleado es ese, ¿no? Si el 50% de mi tiempo lo estoy dedicando a tareas repetitivas y resulta que me las robotizan, ¿qué va a ser de mí? Pues no, vas a poder embarcarte en proyectos mucho más ambiciosos y de mucho más calado en la organización. Muchas gracias, Esther. Y por último, Cristina, cuéntanos en Vodafone ese gran proyecto en el que estáis ahora mismo inmersos.
Bueno, pues yo por complementar lo que ya han dicho mis compañeros, ¿no? Nosotros empezamos la transformación digital tanto de la experiencia del empleado como de la compañía para orientar pues todos los procesos digitales a nuestros clientes en el año 2015, ¿no? Entonces, en estos años sí que me ha gustado reforzar el mensaje de que la transformación digital la hemos visto en todo momento como un medio para, como decía Elena, ser más eficientes, tener esa capacidad de adaptación a la situación de mercado. Y la crisis del COVID nos ha hecho pues reforzar mucho más esa capacidad de adaptación, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son las prioridades que han marcado esa aceleración de comportamiento del consumidor, esa aceleración de hábitos digitales en el empleado? Pues en primer lugar, ser capaces desde recursos humanos de impulsar esa adaptación de los modelos organizativos, ¿no? De esa organización que sea capaz de afrontar lo que ha pasado ahí fuera, ¿no? Y que si los modelos de e-commerce se han acelerado, los modelos de atención al cliente en digital se han acelerado, el comportamiento del consumo en ese entorno o del modelo relacional, ¿no? De la forma en la que tenemos de comunicarnos en entorno digital se ha acelerado, que se replique también en lo que está pasando en la organización, ¿no? En la forma en la que estamos organizados. También en las competencias que tenemos con los programas de upskilling y reskilling, ¿no? En las competencias técnicas, funcionales que tenemos dentro de la organización, esos conocimientos que de repente han emergido y que ya no tenemos 5 años, como era el plan estratégico, ¿no? Cuando se esperaba que iba a pasar todo eso, sino que hemos tenido semanas. Y en cuanto a los procesos de recursos humanos, si en el año 2015 empezamos a trabajar en un modelo que hablábamos del digital first, ¿no? De, oye, siempre que pienses en algo que va dirigido al empleado, tienes que pensar en que tiene que poderse hacer en un entorno digital. De un día para otro pasamos al digital only, en el que ya es que si no lo haces en entorno digital no tienes forma de hacerlo. Si no eres capaz de hacer una formación en entorno digital, tu empleado no va a poder hacer una formación. Si no eres capaz de hacer un reclutamiento en entorno digital, no lo vas a poder hacer, ¿no? Porque de un día para otro pues nos vimos que tuvimos que cerrar, ¿no? De alguna forma ese entorno físico. Así que esa digitalización de todos los procesos de experiencia de empleado con ese enfoque de que sea posible hacerlo solo en entorno digital ha sido también una de nuestras prioridades. Y por último, ya estamos en las oficinas, estamos mixto en oficinas y mixto en digital porque tenemos una política del 60% de Smart Working y el reto de trabajar en modelo híbrido, de ese cambio cultural en el que creo que hablaremos más a continuación, pues por supuesto es también una de las prioridades que tenemos encima de la mesa. Muchas gracias, Cristina. Pues efectivamente, uno de estos retos, como bien decías, dentro del ámbito de la transformación digital es la cultura de la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ruth, a la hora de llevar a cabo ese proceso de transformación digital tan ambicioso en el que os encontráis, pues bueno, ¿cómo estáis ayudando desde Recursos Humanos a establecer un proceso innovador, pero sin que choque o sin que rompa con la cultura de la organización? ¿Cómo estáis gestionando ese reto desde Recursos Humanos? No, la verdad que es un buen reto. Yo creo que algunas de las palancas las han estado comentando mis compañeros ahora, ¿no? Cuando uno empieza una transformación digital en un área, no puede ir, bueno, siempre puede haber algún abanderado, ¿no? Pero cuando la empiezas en la parte de gestión de personas, yo creo que Esther lo comentaba antes muy bien, lo tienes que integrar dentro de la cultura de tu compañía, ¿no? Es decir, no es que la parte de people o de personas pueda ir por libre, tú tienes que tener un entorno que te permita liderar o ser parte de esta transformación, no quedarte atrás, lo comentabais. Entonces, al final, si tú no quieres, o sea, la manera más fácil de no romper es que esté integrada dentro de la estrategia de tu compañía, ¿no? Si hay una estrategia de innovación y de transformación y tú eres una parte de ese camino, en nuestro caso la parte de innovación de la compañía tenía 4 áreas y una de las áreas era la transformación en la parte de personas, ¿no? Entonces eso ya te habilita y te permite abrir el camino, ¿no? Luego yo diría también que a veces, y lo comentaba Cristina, al final la transformación digital es un medio, las herramientas son un medio, lo importante es lo que tú quieras hacer como compañía, cuál es tu estrategia y cuál es tu política, ¿no? Nosotros empezamos la transformación en la parte de personas revisando nuestros procesos y nuestro modelo operativo, ¿no? Es decir, dónde estamos y dónde queremos estar, ¿no? Y aquí yo diría que no hay que menospreciar nunca la versión inicial en la parte de comunicación. Comunicar qué quieres hacer, cuál es tu objetivo, hacia dónde quieres ir e invertir mucho tiempo con determinados stakeholders dentro de tu organización, ¿no? El equipo de recursos humanos es uno, pero luego tienes que buscar tus aliados dentro del negocio, ¿no? Es decir, si tú empiezas una transformación digital en la parte de personas, pero los sponsors de la organización no te acompañan,
al final estás perdido, ¿no? Es decir, hay una parte muy importante inicial en cualquier proceso de transformación digital en la parte de personas, que es el encontrar quiénes son tus esfuerzos internos dentro del negocio y apalancarte en ellos para poder hacer esa transformación, ¿no? Y ese área también es muy importante, ¿no? Luego, desde luego, el cómo impulsar es el ayudar a que, yo siempre digo, el ayudar a que las cosas fluyan en los diferentes departamentos, pero desde luego en el de personas tienes que ser ejemplo también. Y si hay una cultura, por ejemplo, de paperless, pues tienes que ser el primero en la cultura de paperless, ¿no? Es decir, hay un tema también de predicar, yo creo, con el ejemplo. Entonces, yo creo que en la transformación digital y en la parte de people no hay varitas mágicas. O sea, al final cada organización tiene unos ritmos, tiene una manera de hacerlo. Yo creo que es importante ir paso a paso, no intentar hacer todo a la vez. Decía Cristina, y yo creo que también hay muchos miedos, ¿no?, en la organización de qué va a pasar con mi puesto. Y todos esos miedos hay que romperlos poco a poco. Entonces, yo diría que ver dónde estás, o sea, analizar muy bien dónde estás, a dónde quieres llegar y marcarte si no quieres romper nada, que en nuestro caso, por ejemplo, con la implementación que hemos hecho de la plataforma que os comentaba, es lo que hemos hecho. Nuestro objetivo era no romper nada, ir poquito a poquito sin romper nada, el ver cuáles son los retos que te puedes hacer en el corto plazo para ir demostrando a la organización que funciona y dejar para el final aquellas cosas que son más transgresoras. Os pongo un ejemplo y con esto termino, ¿no? Nosotros, había una parte de la organización que tenía acceso a la información de compensación de los empleados, pero había otro nivel de manager que nos daba cierto reparo a abrir esa compensación, ¿no? Pues el final de nuestro camino, que ha sido después de 2 años, en noviembre de este año, ha sido que todos los managers y todos los empleados ven su compensación abiertamente en la herramienta, ¿no? Y esto hace 2 años era impensable. Entonces hemos empezado con lo sencillo al principio y con lo difícil al final. Intentar hacer grandes cosas, siendo demostrando que funciona y que no rompemos nada, ¿no? Y, bueno, yo creo que esa ha sido una de las claves en nuestro caso de éxito, para que la organización ahora, pues no sé, yo voy por los pasillos y veo la herramienta abierta y estoy en la cafetería y puedo decir, oye, me he metido en Workday y he visto no sé qué, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas pues a uno le permiten ver que está funcionando y que hemos dado pasos despacito, pero seguros, ¿no? Muy bien, Ruth, muchas gracias. Sí, lo comentaba también antes Esther, ¿no? En esos retos a la hora de implementar o acelerar estos procesos, ¿no? Pues qué reticencias o qué barreras hay que romper, o sea, no romper a nivel cultural. Entonces, Esther, en AEDAS, ¿cómo estáis impulsando desde Recursos Humanos este cambio? Para no, lo comentabas, ¿no? El robotizar procesos pues puede generar miedos, ¿no?, en las personas. Entonces, ¿cómo estáis lidiando con esta situación? Bueno, antes de nada decir, o sea, que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que ha dicho Ruth, porque efectivamente soy una convencida de que ese es el camino, ¿no? Cuando inicias un proceso de transformación, ya sea digital o de otro tipo, dentro de la organización, siempre tienes que tener en cuenta la cultura de la compañía y debes integrarlo dentro de esa cultura. Es decir, yo cuando oigo, es un proceso de transformación, no sé qué, me da igual el apellido, ¿no? ¿Cómo rompe esto con la cultura? Es que no tiene que romper con la cultura. O sea, las organizaciones y las culturas de las empresas son entes vivos, no son estáticos y se van transformando de manera natural con todos los estímulos, ¿no?, que tienen externos, y esto no es una excepción. Entonces, lo importante es hacerlo como un proceso natural, ¿no? No generar esas desconfianzas o esos miedos. Y ahí yo no puede ser de otra manera. O sea, el papel de recursos humanos es vital, es importantísimo. Vuelvo a insistir, los expertos en personas, en qué mecanismos mueven a esas personas, ese marketing interno, ¿no? Cómo te pueden comprar los proyectos que quieres llevar a cabo, cómo poner al usuario en el centro. O sea, cualquier proyecto de transformación digital tiene que partir del usuario, no sin el usuario. Esa es la diferencia entre que el proyecto sea todo un éxito o que el proyecto sea un fracaso, ¿no? Y hay recursos humanos, junto con el Departamento de Tecnología y el resto de la organización, tiene que saber mover esos mecanismos para que todo el mundo se suba al carro, ¿no? Por poner una nota así un poco de humor, que no estemos tan serios, ¿no? Yo siempre digo que a mí me horroriza el término transformación digital. O sea, muchas veces somos cero marketingianos en las cosas que promovemos dentro de la compañía. Les ponemos unas palabrejas que aterran, ¿no? De transformación, madre mía, va a cambiar todo, digital, sabré hacerlo, no sabré hacerlo, ¿qué me van a cambiar, ¿no? Cuando a la gente le explicas que lo que vas a hacer es con ellos, no sin ellos, con ellos,
el liberarles tiempo, el utilizar una serie de herramientas pues que además les apetece muchísimo el momento en que empiezas a trabajar, ¿no?, en esos grupos de trabajo y empiezan a ver todas las utilidades que pueden sacar. Cuando los empleados ven que hacemos cosas lógicas y de sentido común, es que todo el mundo se suma al proyecto. Entonces, no intentemos, muchas veces intentamos, pues eso, poner unos títulos o hacer unas cosas como muy esperpénticas, cuando en realidad todo es mucho más sencillo, ¿no? Y tiene que ser entendible, sobre todo. Los proyectos tienen que estar aterrizados para los empleados. Muy bien, muchas gracias. Si me permites añadir, Sí, porque yo claro. creo que por resumir un poco, hay algo que yo he ido viviendo estos años y que lo están reflejando en lo que han comentado tanto Ruth como Esther, que tenemos que tener dos lemas en nuestra cabeza. Uno es que si vamos a fallar, lo hagamos rápido y barato. O sea, que pensemos en formato piloto, que pensemos en, oye, no hace falta lanzar una aplicación, una herramienta para el 100% de la compañía con todas las funcionalidades, sino que podemos ir poquito a poco probando con la valentía de que si algo no funciona, echemos para atrás, lo rediseñamos y lo volveremos a lanzar poco a poco, construyendo, como decía Elena, con las personas. Y lo otro es que la tecnología está al servicio de las personas. No somos prisioneros de la tecnología. Hay que verlo como una oportunidad para incrementar las posibilidades de desarrollo que tenemos, para incrementar y mejorar nuestra calidad de vida. Y con ese lema tenemos que interiorizar que o mimetizamos la función de recursos humanos y nos empapamos de tecnología, nos formamos y esos planes de reskilling somos los primeros que nos ponemos a la cabeza a experimentarlos nosotros mismos en esos skills, o vamos a morir, porque esto va de personas y la tecnología ahora ya es parte de nuestro día a día, de nuestra vida. Efectivamente. Pedro, en el caso de Vitas, ¿cómo estáis impulsando este cambio, ¿no?, desde la Dirección de Recursos Humanos, sin romper Sí, con... bueno, nosotros, además de, bueno, yo siempre digo que las herramientas, las aplicaciones digitales son una palanca, no son el fin, son un medio para intentar cambiar a la organización o intentar trabajar mejor, ¿no? Y a veces, aunque estamos aquí hablando de no romper con la cultura que hay en la empresa, pero a veces hay que cambiarla. Nosotros, de hecho, Vitas, nosotros entramos y tuvimos que cambiar la cultura. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Antes, prácticamente cada hospital, una cosa muy fácil, tenía un responsable de personas, de recursos humanos, que lo hacía todo, incluso las nóminas. Y bueno, nosotros dijimos, bueno, la cultura Vitas lanzó el mensaje, oye, los responsables de recursos humanos en los hospitales no pueden hacer nóminas. O sea, eso es algo que se va a hacer en central porque no os aporta valor. Vosotros estáis para hacer otras cosas en los hospitales, que no es ese proceso de administración de personal que no os aporta nada. Y tuvimos que centralizar todo eso. ¿Cómo se hizo? Pues implantando una herramienta muy potente como SuccessFactors, que además de gestionar toda la administración de personal, hace una labor de transparencia brutal. Antes de Ruth dijo que en Acciona, que alguien viese, que un supervisor o un manager viese la compensación de alguien podía ser un problema. Imaginaos lo que fue que nosotros pusimos a disposición de cualquier empleado de la compañía la estructura organizativa de Vitas entera, desde el director general hasta el último celador que podemos tener en un centro, en una clínica de Ejido en Almería. Cualquier empleado de Vitas entra en su móvil o en SuccessFactors, en la estructura organizativa, y lo ve. Imaginaos el cambio cultural que eso supone en una empresa que antes estaba totalmente descentralizada y que no tenía procesos transversales, y en recursos humanos menos. Pues hasta ahí llegamos. Y como ha dicho Ruth, no pasa nada, se hace, y además es una labor de transparencia brutal y la gente lo agradece muchísimo. Al final, el empleado digital del que hablamos es eso, ¿no? Es que tu empresa sea transparente, te dé herramientas para que te sientas más identificado con ella y al final vayas a trabajar más contento todos los días. La transformación digital al final, aunque sea una palabra fea, es eso, es que la tecnología nos ayude a llegar a ese punto.
Y yo, aquí sí que es verdad que estamos hablando de recursos humanos y digitalización o tecnología. Y yo sí que es verdad que para que la empresa no sufra mucho en estos proyectos es fundamental, desde mi punto de vista, los perfiles híbridos. O sea, tú puedes tener al mejor especialista en una tecnología, en Workday, en Corner, en SuccessFactors, en SAP, en PeopleSoft, en el mejor técnico que haya que implante eso, sí, no habla el idioma de recursos humanos en este caso, o alguien que implante el sistema financiero o un business intelligence, si no habla el idioma del negocio, en este caso de recursos humanos, y no conoce todos los procesos y todos los posibles errores que se pueden cometer en un proyecto de este tipo, es peligroso. Y yo creo que ahí está el éxito de no chocar con la compañía. Primero, que sepa mucho del proceso y primero que conozca mucho la organización. Muchas gracias, Pedro. Me quedo con esta reflexión, la tecnología como una palanca. Es una de las frases con las que me voy a quedar. Y luego otra parte importante que has comentado, que bueno, al final tecnología, el departamento de IT y recursos humanos tienen que ir de la mano. Si no, este despliegue no va a tener éxito. Hay que hablar el mismo idioma y hay que alinearse. Con lo cual, estas dos reflexiones creo que son las más... Me quedo con ellas, las apunto y continuamos. Lo comentaba, creo, antes Cristina, hablaba del COVID, ¿no? Al final, dentro de estos proyectos en los que nos estamos todos inmersos, pues el COVID ha sido un detonante muy importante, ¿no? Todos estábamos en algún proceso de transformación digital o de digitalización y el COVID al final no ha hecho más que acelerarlo. Entonces, al final, Ruth, ¿dónde estábamos antes de la crisis del COVID, ¿no? Y cómo hemos tenido que cambiar, cómo hemos tenido que acelerar esos procesos para podernos adaptar a la situación. En el caso de Acciona, ¿cómo lo habéis? Hugo, permitidme que antes de contestar a tu pregunta haga a lo que comentaba antes Pedro, ¿no? por hacerme algo divertido, y comentaba lo de los organigramas, ¿no? Nosotros en Acciona el tema siempre de tener los organigramas en abierto era algo que era como un tabú, o sea, ¿cómo vamos a enseñar los organigramas a los empleados, ¿no? Y fue curioso porque cuando empezamos este proceso lo que hacíamos es que montábamos comités con la gente con los directores de recursos humanos de los negocios y le llevábamos decisiones, ¿no? Las decisiones como de alto nivel. Abrimos organigramas, abrimos compensación y allí las tomaban, ¿no? Y con el tema de los organigramas, aquí en la parte más corporativa, pues siempre lo veíamos como un tabú, ¿no? Y de repente llegamos a la primera reunión y la persona de energía dice, oye, si yo tengo mi intranet y en la intranet yo ya publico los de energía, ¿no? Y la persona que lleva la parte de infraestructura dice, oye, si yo tengo el plan director de sostenibilidad y en el plan director de sostenibilidad que publico a todos los empleados, ya publico los organigramas, ¿no? Entonces, al final nos dimos cuenta que a veces hay paradigmas en nuestra cabeza que pensamos que son imposibles y que de repente te das cuenta, bueno, entonces se tomó la decisión en 5 minutos de abrir los organigramas, algo que nos parecía imposible, cuando, o sea, la respuesta que nos llevábamos era un no, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces nos hacemos nosotros en la parte de transformación más barreras que las que luego pasan en la organización, ¿no? Pensando que no están preparadas o demás. Con el tema de COVID yo creo que pasa un poco parecido, ¿no? Con el tema de COVID lo que hemos roto son barreras, ¿no? Y para mí dos muy grandes. La primera era la digitalización del puesto de trabajo. Yo no sé en vuestro caso, pero en nuestro caso la mayoría de la gente en Acciona tenía ordenadores fijos. Bueno, mucha gente tenía portátiles, pero yo, por ejemplo, en el equipo que llevo de nómina que comentaba Pedro, pues casi la mayoría del 80% de mi plantilla tenía un ordenador fijo de trabajo, ¿no? Entonces, claro, cuando llega el momento de que nos tenemos que ir a casa y tenemos que teletrabajar, pues claro, ahí hubo pues de todo, ¿no? Hubo gente a la que llegamos, bueno, hicimos un despliegue de dar medios digitales espectacular. Yo creo que el otro día comentamos en la preparación de la reunión VPNs, no sé qué, bueno, ahí hubo un despliegue de sistemas que trabajaron sin despliegue, pero bueno, y en algunos puntos también, por poner un chascarrillo curioso, que no llegamos y tenemos alguna foto de gente pues llevándose la silla, la pantalla, bueno, alguna cosa de estas que dijeron que se iban y allí cogieron sus medios y se fueron y se digitalizaron en sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo primero ha sido digitalizar los puestos de trabajo, o sea, estar preparados para teletrabajar en cualquier parte. Evidentemente, en algunas posiciones no se puede. Pedro lo tiene en los hospitales, nosotros lo tenemos en las obras, pero bueno, en la medida en la que se puede, pues esa transformación, ¿no? Del puesto. El segundo, romper miedos. Es que mi equipo no puede, es que mi equipo no está preparado, es que cómo voy a organizarme.
es que cómo vamos a fijar objetivos y el es que este, ¿no? Que se dice tanto en Madrid, pues ese también fue una barrera que se rompió, ¿no? Entonces, fíjate, yo estoy de acuerdo con Cristina, no creo tanto que decía Cristina, ¿no? que la digitalización tiene que ir poco a poco, ¿no? que es un medio, que hay que hacerlo en muchas áreas, que hay que hacerlo poco a poco, pero el COVID nos permitió también romper paradigmas de una vez y demostrar a la organización que se podía hacer. Evidentemente, yo siempre digo que el COVID no es un modelo, ¿eh? O sea, cuando dicen el COVID nos ha permitido teletrabajar, y yo digo, no, nos permitió telesobrevivir. Sobre todo los que llevábamos parte también de administración de personal, con los ERTE y con un montón de cosas, con los niños en casa, la aspiradora pasando, la olla que te sonaba, o sea, el COVID lo que nos ha permitido es telesobrevivir. Y luego ya nos hemos cogido, creo que hemos cogido las empresas lo bueno y estamos empezando a teletrabajar o a hacer home office, como puede ser nuestro caso, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos ha permitido es romper barreras, que es lo que normalmente en la transformación digital cuesta más, romper esos paradigmas mentales que tenemos, ¿no? Muchas gracias, Ruth. Esther, en el caso de AEDAS, ¿cómo habéis afrontado esta aceleración, ¿no? que ha producido la pandemia? Efectivamente, como bien habéis dicho, o sea, yo no creo que el COVID sea quien haya propiciado, ¿no? O sea, pasar de 0 a 100. Yo creo que el tema de la digitalización era un camino que habíamos empezado ya todas las empresas, y la pandemia lo que ha hecho ha sido reafirmarnos en ese camino que habíamos empezado y acelerar los tiempos. Eso sí, yo sí que creo que ha sido un acicate para acelerar cosas que si no hubieran llegado, pero a lo mejor hubiéramos tardado muchísimos más años, ¿no? Concretamente por el tema cultural, ¿no? En España principalmente. Yo creo que el COVID nos ha traído dos cosas. La primera, por supuesto, es trabajar mucho más en entornos digitales, ¿no? Nos ha traído el teletrabajo y el teletrabajo ha llegado para quedarse. ¿A qué ha ayudado? Pues un poco lo que comentabais, ¿no? O sea, los managers que eran más reacios y que decían, no, es que va a bajar la productividad, es que mi equipo no está preparado, es que no vamos a saber, es que teníamos un montón, ¿no? de incertidumbre. Y oye, no hay nada mejor que un confinamiento para demostrar que sí que es posible y que no baja la productividad, ¿no? Eso en primer lugar. E incluso los propios empleados. Muchos empleados antes del COVID no se imaginaban teletrabajando. Entonces han visto que se puede y que además, oye, en algunos aspectos hasta es muy interesante, ¿no? ¿En cuáles? Pues lo positivo, cuando realmente te tienes que concentrar y no quieres tener interrupciones, es mucho más fácil concentrarte en casa, ¿no? Si estás teletrabajando, que probablemente en la oficina, ¿no? Hemos eliminado mucho más papel. O sea, yo una de las cosas hablando con empleados de la compañía, lo que me decían es, oye, es que yo pensaba que era imposible. Cuando hablabais de less paper era algo que a lo mejor podrían hacer en otros departamentos, pero no en el mío, ¿no? Y me he dado cuenta de que ahora efectivamente estoy trabajando con mucho menos papel. Hemos aprendido a ser más productivos en las reuniones. Nos conectamos a una hora y nos desconectamos, no perdemos esos tiempos, ¿no? Pero es verdad que también hemos aprendido que perdemos cosas con el teletrabajo. Yo soy una firme convencida de que lo ideal está en el mix. O sea, el teletrabajo no es la panacea y podemos teletrabajar al 100%. El ser humano es un ser relacional y necesitamos comunicarnos. Y nos comunicamos y recibimos información a través de los 5 sentidos. Esto en psicología se estudia claramente, ¿no? Y cuando estás teletrabajando o estás haciendo reuniones telemáticas, anulas muchos de tus sentidos, por lo tanto dejas de recibir muchísima información. Incluso el de la vista, que sí que lo sigues utilizando, no es lo mismo cuando yo estoy en una charla, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Estoy en una charla y estoy con un campo visual súper amplio, estoy viendo lo que está pasando y las reacciones que está teniendo todo el mundo, a cuando solamente tengo un ángulo de visión muy reducido, que es una pantalla. Me estoy perdiendo un montón de cosas. Auditivamente sí, pero no toco, no huelo ese lenguaje, ¿no? Corporal, no lo estoy viendo, me estoy viendo de cabeza para arriba, ¿no? Por lo tanto, es importante también que no perdamos ese contacto personal, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, de la cantidad de información que recibíamos tomando el café de por la mañana. Nos enterábamos de un montón de cosas que pasaban en la compañía, esa información, ¿no? que recibes de manera informal. Y que te sirve luego para tu día a día en tu puesto de trabajo. Cuando estás en casa, todo eso se amputa. Te conectas simplemente en unas reuniones X y te dedicas a tus temas, pero pierdes toda esa otra información, ¿no?
Y luego yo siempre digo que las rutinas diarias equivalen a salud mental. Entonces es importante también esas rutinas de me levanto, me arreglo, cojo el coche, salgo a la calle, respiro, oigo conversaciones diferentes, ¿no? Por lo tanto, nos ha aportado cosas y hemos descubierto también otras cosas, ¿no? Y luego el otro punto en el que nos ha ayudado muchísimo es en que ahora vemos que toda la información la tenemos que tener digitalizada. Entonces todo el mundo se digitaliza todo. Porque cuando los días que teletrabajo, como no lo tenga digitalizado, no me voy a poder ir a la oficina a recoger el papel X, ¿no? Entonces, bueno, nos ha aportado muchas cosas y nos ha descubierto otras que yo creo que es en las que tenemos que trabajar también todas las compañías para coger lo mejor, ¿no? de cada situación. Totalmente de acuerdo, Cristina. Perdón, Esther. Cristina, en el caso de Vodafone, ¿cuáles han sido estas implicaciones, estos procesos críticos, ¿no? que ha destapado el COVID y cómo os habéis adaptado urgentemente, ¿no? a esta situación? A ver, como comentaba antes, ¿no? O sea, nosotros empezamos el viaje de la digitalización en el puesto de trabajo hace un montón de años, en el 2015, matando canales alternativos. Hablabas de lo del paperless, ¿no? Nosotros que quitamos las papeleras. Entonces, al quitar las papeleras, directamente la gente no podía acumular papeles porque te los bajabas al coche y los acababas tirando en tu casa, ¿no? Entonces, teníamos mucho recorrido. Aún así, cuando empezamos a ver lo que estaba pasando a nivel mundial con nuestros colegas italianos, vimos que podía pasar que se cerrasen los colegios o podía pasar que nos mandasen a casa, ¿no? Entonces, hicimos un primer simulacro, llegamos un jueves y dijimos, mañana viernes, cerramos la oficina, lo hicimos el simulacro en Vodafone Plaza, en Madrid, y todo el mundo teletrabaja, ¿no? Y hicimos ese simulacro para observar si realmente estábamos preparados o no. Afortunadamente contábamos con facilitadores, todo el mundo tenía portátil, todo el mundo tenía su terminal 5G para compartir conectividad, y teníamos ya, bueno, pues todo lo que eran las herramientas para trabajo en la nube, la red social corporativa, o sea, eso ya, bueno, pues entendíamos que estaba embebido además en el comportamiento. Pero observamos que la gente canceló las reuniones. Si voy a teletrabajar, es momento para concentrarme, canceló las reuniones. También observamos que, aunque no tuviese reuniones y estuviese viendo YouTube o mi correo electrónico, me conectaba a la VPN, cuando no es necesario para el uso de las herramientas en la nube. También veíamos que la gente aprovechó para acceder a la Vodafone University y hacer un montón de formaciones este día, con lo cual saturaron la Vodafone University. Entonces vimos temas de capacidad, vimos temas de educación del uso de la VPN y también de fortalecimiento, de necesidad de fortalecer, un tema de hábitos, de cultura. Si me quedo en casa es porque... Y eso veíamos que no era sostenible, porque si realmente nos quedábamos en casa, iba a ser muy importante el relacionarnos y el poder seguir trabajando en ese entorno colaborativo, pero a través de una pantalla y no en la cafetería o en una sala de reuniones. Entonces, nos sirvió, pero vamos, tuvimos 48 horas de margen porque a la semana siguiente ocurrió el gran encierro, pero ya habíamos hecho algunos avances. También detectamos a alguna persona que prefería trabajar en ordenador fijo con una gran pantalla, y ahí, bueno, pues con esos aprendizajes fuimos capaces de luego acelerar la siguiente parte. Pero aún así, bueno, pues hemos tenido retos, ¿no? Y nuestros retos han sido más desde cómo conseguimos ese enganche emocional con la compañía cuando no hay entorno presencial, cómo hacemos un buen onboarding a la empresa de alguien cuando no existe la comida con tu jefe el primer día, el paseíto por las instalaciones, el te presento a estas personas de este equipo, o esas conversaciones informales de ascensor que hacen que sepas quién lleva qué. ¿Vale? Entonces, ¿cómo consigo un onboarding que es fabuloso y creo también en el equilibrio? Pero también esta situación nos ayuda a acceder a talento que está deslocalizado y que no se plantearía de ninguna manera venir a Madrid, y que a lo mejor si le planteas un modelo en remoto sí que está dispuesto a trabajar contigo, ¿no? Y con el talento tecnológico esto es un aliciente que hace que tú tengas que revisitar tus procesos para que no tener almas muy buenas técnicamente, pero totalmente desenganchadas de tu cultura y de tu organización. Hemos tenido también el reto de oye, ¿cómo ayudo a mis managers a inspirar, a influir, a entender, a gestionar la emoción cuando, como decía Elena, no tengo los 5 sentidos? Tengo una pantalla, tengo esto para comunicar y de alguna manera tengo que saber gestionar también ese tipo de situaciones, porque se dieron las situaciones más complicadas probablemente para muchas personas, situaciones sensibles, donde además a la gente profesionalmente le estábamos pidiendo un 300%, porque en la mayoría de los, o sea, en varios sectores, y yo hablo desde el sector de las telecomunicaciones, probablemente vimos un punto en el que éramos un servicio hipercrítico. O sea, yo creo que a la gente, si les hubiese fallado la red
en ese momento habría sido catastrófico, ¿no? Y bueno, en España nos podemos sentir orgullosos que todos los operadores fuimos capaces de estar a la altura de lo que estaba ocurriendo, ¿no? En ese momento. Por supuesto que hemos tenido también que acelerar nuestros comportamientos y hábitos digitales. Pasamos, y antes lo habéis dicho, a sobrevivir, la supervivencia, Ruth, ¿no? A sobrevivir en este entorno, ¿no? Pero luego ha habido que decir, oye, ¿y cómo hago que todas estas herramientas me ayudan a tener lo mejor en el entorno digital y lo mejor en el entorno presencial, ¿no? Porque es que a lo mejor yo tengo que cambiar mis hábitos, ¿no? Y la reunión de equipo que hacía, si hacía un cascade de la información, ¿no? Y yo cascadeaba pues una actualización de cómo estaba el negocio, ¿por qué no me hago un vídeo de 3 minutos, lo cuelgo en el entorno colaborativo que tenemos? Y esa reunión la utilizamos para desatascar cosas, para ver cómo estamos, para los temas que realmente son importantes para las personas, ¿no? ¿Por qué no utilizo la red social corporativa y me cargo todas las newsletters y como ya no tengo pantallas porque no voy a la oficina, y lo que hago es que eso sea un canal donde el CEO, el comité de dirección se acerque mucho más al empleado y la comunicación sea mucho más bidireccional, ¿no? Y de esa sensación de cercanía en el momento en el que menos cercanos físicamente estamos, ¿no? Entonces, esos han sido los retos que estamos. Nosotros estamos trabajando mucho en automatización, mucho en cómo la tecnología nos ayuda, ¿no? a esa aceleración de eficiencia. Tenemos esta inteligencia artificial para prevenir los accidentes de trabajo, ¿no? O sea, esa parte, pero el reto fundamental ha ido de cultura, ha ido de gestión de emociones y ha ido de adaptación. Para nosotros eso ha sido lo clave. Muy bien, gracias, Cristina. Y por último, Pedro, en el caso de Vitas, además siendo un negocio crítico para vosotros, ¿no? El tema relacionado con el COVID, ¿cómo habéis os habéis adaptado a estos procesos para abordarlos de manera urgente, ¿no? Debido a la situación? La verdad que el COVID en Vitas fue pues como en cualquier hospital, ¿no? Podéis imaginar cuando vino la pandemia cómo estuvimos en los hospitales que tenemos por toda España y en nuestros centros médicos. Y yo destacaría del COVID, si tengo que aplicar, o sea, diría, a mí que me ha enseñado el COVID, que fue un drama, ¿no? En los hospitales, nosotros llegamos a tener hasta más de 1000 profesionales de baja a la vez por contacto estrecho directamente contagiados por el COVID. O sea, que ya estábamos en cuadro. Por eso, de ahí la falta de profesional sanitario, tuvimos que decidir cambiar de estrategia, en vez de implantar un módulo, empezar por recruiting, porque lo necesitábamos. Pero si a mí me ha enseñado algo del COVID, yo os pongo un poco en una línea temporal. Nosotros salimos con SuccessFactors, toda la administración de personal y todo el módulo de talento en enero de 2020. Bueno, también, y la firma digital de contratos, también la tenemos implantada en enero de 2020. Y en marzo llegó la pandemia. Sí, con todo lo que pasamos, que fue brutal, si no hubiésemos tenido eso implantado en ese momento, yo no quiero ni pensar lo que hubiese pasado. Yo no quiero ni pensar cuando el Ministerio de Sanidad o cualquier consejería de Sanidad preguntaba por cuántos sanitarios teníamos de baja o cuántos sanitarios teníamos trabajando en ese momento o si podíamos, si ellos nos mandaban pacientes, podíamos atenderlos adecuadamente en nuestros hospitales. Sin esas herramientas no quiero ni pensar lo que hubiese sido. A nosotros nos facilitó mucho la vida tener implantado el mini RP que teníamos implantado. Tanto que si, por ejemplo, en Madrid hacían falta enfermeras, nos era muy fácil contactar con el hospital. Creo que recordar que fueron nuestros hospitales en Alicante, en Vitas Alicante y en Vitas Canarias, para hacer un llamamiento a enfermeras a que viniesen a ayudar a nuestros hospitales de Madrid. Y eso la tecnología, como he dicho antes, el mini RP donde teníamos ya cargado a todo el mundo, nos ayudó muchísimo, muchísimo, no sabéis cuánto. Por eso cuando nos dicen, oye, ¿por qué hay que transformar digitalmente a las compañías? Bueno, pues porque sí, obviamente en el momento en el que estamos de alta volatilidad y incertidumbre, que no sabemos, sinceramente no creo que nadie sepa a medio o largo plazo lo que va a pasar después de esta pandemia. Entonces dice, bueno, ¿qué decisión tomo? ¿Digitalizo? ¿No digitalizo? ¿Transformo digitalmente? ¿Necesito esto? Sí lo necesitas y sinceramente ahora mismo no sé decirte por qué, pero si no estás ahí,
vas a tener un problema. Vas a tener un problema. Yo me acuerdo que cuando nos pedían la Consejería de Sanidad los contactos estrechos o nuestros profesionales afectados por COVID, lo teníamos al momento, a la hora, dándole a un botón con nuestros informes hechos en SuccessFactors, nos salían. Nos salían porque en los hospitales ya directamente, ellos desde su móvil o desde la misma web, como es un sistema en la nube, informaban los asentismos. ¿Qué agilizó? Pues nosotros al principio abrimos la petición de asentismos, que solo la pudiese grabar en el sistema el responsable de personas del hospital o el manager. ¿Qué hicimos? Dijimos, nada, pues como estamos, pues se lo abrimos a todos los empleados y fue dicho y hecho, y todos los empleados empezaron a grabar sus asentismos y fue genial. Eso sí, con un workflow de aprobación, con un correo informativo informando a cada persona de lo que tenía que hacer, y eso nos ayudó muchísimo. El COVID en una empresa como Vitas nos ha enseñado a que no hay nada imposible. No hay nada imposible. La gente dobló turnos. Nosotros también tenemos un sistema de planificación de turnos que también no estaba implantado en todos los hospitales, pero estaba implantado en muchos de ellos. Y gracias a él se pudo gestionar la pandemia de una forma muy, muy eficiente. Es que es imprescindible tenerlo. No, el futuro es muy impredecible como estamos ahora, pero es que necesitas estar ahí. Es así. Bien, Pedro, muchas gracias. Bueno, pues estábamos comentando las dificultades, ¿no? y los retos que habéis tenido, ¿no? Dentro de esta aceleración que hemos sufrido a la hora de digitalizarnos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que creo que sería interesante de hablar es a nivel de habilidades o competencias, ¿no? de nuestros colaboradores, de nuestros equipos. Al final, toda esta aceleración, toda esta digitalización, todos estos retos, ¿no? Pues uno de ellos es este, ¿no? ¿Cómo conseguís, por ejemplo, Cristina, pues identificar esas habilidades, esas competencias que requieren rápidamente vuestros colaboradores para poderos anticipar lo antes posible a la situación, ¿no? ¿Cómo lo estáis haciendo? Hay una parte que teníamos identificada que son las competencias más técnicas, pues toda la parte de lo que tiene que ver con tecnología cloud, al final lo que hace que todo lo que estamos contando hoy sea posible, ¿no? La parte de Big Data, pero más allá de eso hay una serie de competencias que nosotros identificamos como actitud digital, el You Can Be Digital, que es inherente a todas las personas para que sean exitosas dentro de este entorno. Hicimos cuando arrancamos esta transformación digital, ya elaboramos un primer cuestionario en el que tú te podías evaluar cómo eras de digital en tu día a día y a partir de ahí diferentes itinerarios de formación. También hicimos un programa de Digital Ninjas, ¿no? Habláis antes del tema marketingiano, ¿no? Pues ninjas digitales, gente con actitud millennial, no edad millennial, que quisiera ayudar, colaborar y compartir conocimiento con el resto de compañeros para saber utilizar esas herramientas que están a disposición, ¿no? Y luego también lo que hemos hecho pues con toda esta aceleración de comportamientos digitales es, vamos a ver, tenemos una serie de comportamientos que es lo que nos hace tener éxito en este entorno. Tener radar externo, o sea, está muy bien lo de mirar las mejores prácticas de nuestra disciplina, pero lo que nos hace realmente exitosos es estar mirando ahí fuera qué están haciendo otros y aprender de ellos. Ser capaces de gestionar los datos y ayudar a nuestros líderes a, independientemente de la disciplina que tengan, ser capaces de utilizar sus datos para tomar decisiones más eficientes y mejores. Ser capaz también de usar la tecnología en nuestro día a día y cómo les formamos, cómo ayudamos para que la incorporen en sus hábitos diarios. La gestión de la información, estamos infoxicados, nos bombardean los datos, la información. Pero vamos, en nuestra vida personal, cualquiera que tenga un cacharrito como este está recibiendo constantemente inputs que hay que ordenarlos en el día a día, si no todo es spam, ¿no? Y cómo somos capaces de tener herramientas que nos permiten ordenar y explotar esa información, reitero, para que esté al servicio nuestro y nos haga mejores profesionales y de alguna manera tengamos más tiempo, como decía Elena, para otras cosas que nos gustan también mucho.
Y esos son los comportamientos en los que nos hemos centrado, ¿no? Nosotros hemos hecho esas formaciones que ayuden a nuestra gente y esos planes de reskilling que hagan que alguien de marketing de un día para otro pueda estar haciendo campañas en Big Data, que alguien de tecnologías más tradicionales pueda estar trabajando con las últimas tecnologías diseñando un metaverso. Esto es lo que estamos haciendo. Muy bien. Cristina, muchas gracias. Esther, en el caso de Aedas Homes, ¿cómo estáis abordando este reto, ¿no? El identificar pues esas nuevas habilidades que requerimos todos para mantener nuestro puesto de trabajo actual y poder adaptarnos rápidamente a estos cambios, ¿no? Yo siempre digo que como lo hemos hecho siempre, o sea, esto no es algo que nos pase por primera vez en los tiempos, siempre hay cosas que tenemos que actualizar, no solamente en la parte digital. Por lo tanto, lo que tenemos es que adaptarnos a lo que el negocio necesita en todo momento, ¿no? Y obviamente que las competencias digitales son absolutamente relevantes ahora, pero vuelvo otra vez un poco al discurso que además hemos tenido un poco todos, ¿no? El talento digital por sí mismo a mí no me dice nada, o sea, yo busco talento y dentro de ese talento tiene que haber una serie de competencias que va a requerir pues cada uno de los puestos, pero siempre de manera que la tecnología forme parte del día a día, no como un ente, otra vez vuelvo a lo mismo, un ente abstracto independiente, ¿no? Es un medio. Entonces nosotros cuando buscamos un candidato en todas las empresas, una cosa es, lo sabemos bien, la gente de recursos humanos, el perfil duro, ¿vale? Ese que buscamos tiene que tener estos conocimientos, tiene que tener pues estas competencias digitales o estos idiomas. Yo no busco el talento de inglés, busco a alguien que sea muy bueno en el puesto y que además hable inglés. Pues ahora es lo mismo. Yo necesito a alguien muy bueno en el puesto y que además tenga competencias digitales, ¿no? O sea, es algo totalmente integrado. Y a mí, yo siempre quiero poner el foco en que está muy bien y es muy importante esos conocimientos que tienen que tener las personas en los puestos, pero el foco siguen siendo las competencias, las habilidades, ¿vale? Esas habilidades directivas. Siempre hago la misma pregunta a mis managers. ¿Cuánta gente habéis tenido que desvincular, que despedir, porque no supiera hacer su trabajo? Porque no tuviera los conocimientos para hacer su trabajo. Yo llevo 20 y muchos años trabajando. Creo que no sé si llegaría a una mano. ¿Por qué realmente desvinculamos o hay personas que no tienen éxito o encaje en nuestras organizaciones? No es porque no tengan los conocimientos, es porque no saben trabajar en equipo, es porque no tienen orientación a resultados, es porque no son proactivos, es porque no saben dirigir personas, es porque no influyen, no impactan en la organización, es porque tienen mala actitud. Es decir, me gustaría un poco desmitificar, ¿no? Realmente lo difícil para conseguir el candidato ideal no son los conocimientos, es encontrar lo que llamamos ese mirlo blanco, ¿no? Que tiene todo ese compendio de habilidades, porque los conocimientos, si no los tienen, les podemos formar, les podemos desarrollar. Las habilidades todos sabemos que es bastante más complicado. Bueno, gracias, Esther. Voy a aprovechar para leer estamos recibiendo varias preguntas en el chat y bueno, al final es tan interesantísimo y tenéis tanto que contar que el tiempo nos come, ¿no? Entonces voy a aprovechar para leer una de las preguntas que nos han puesto la gente que está asistiendo virtualmente y bueno, sentiros libres para responderla a cualquiera que considere. Comentaban que están muy de acuerdo, ¿no? Sobre que hay que conocer la función de recursos humanos, pero no solo la plataforma tecnológica. Más allá de las iniciativas comentadas, ¿no? Nos preguntan algo más pegado a la gestión del día a día, que cómo estáis avanzando en la relación con People Analytics, desde su vertiente más descriptiva hasta la más prescriptiva. Pues yo, si quieres, me cojo ya la pregunta, porque yo digo que no es People Analytics, es Analytics for People, ¿vale? Y ese es el primer cambio que hay que hacer, ¿vale? Porque cuando pensamos en People Analytics, pensamos en una moda que todos nos volvimos locos y todos además nos echamos las manos a la cabeza porque la mayoría de los profesionales de recursos humanos no somos ni físicos ni matemáticos, ¿no? Y cuando decíamos, pero si nosotros tenemos nuestros dashboards, ¿no? Y con eso tomamos decisiones, ¿no? Y sabemos los porcentajes de género, el nivel de rotación, pero de repente nos hablan de que tenemos que ser capaces de tener algoritmos y predecir, ¿no? Y yo os cuento mi experiencia personal, a mí me llegó este reto hace ya unos años y me dijeron, yo estaba de baja de maternidad y de repente vi un comunicado donde Cristina Martínez pasa a liderar el área de People Analytics dentro de su responsabilidad de líder de transformación digital.
Y cuando volví de mi baja me senté con mi jefa y le dije, yo no sé si soy tu persona. Yo me he sentado y me senté con varias compañías, con varios colegas, y veía que quien tenía algo de verdad de People Analytics tenía ingenieros, ¿no? Desarrollando esos y diseñando esos algoritmos. Yo puedo ayudar en esa parte, pero si quieres que haga esto necesito un equipo. Y contraté una astrofísica en el equipo de recursos humanos que era experta en predecir el tiempo, ¿vale? Y dije, bueno, hay tanto imprevisible como el tiempo, pues es el comportamiento de las personas. Y lo primero que hicimos fue hacer 2 pilotos, ¿vale? Y cojo eso de si vas a fallar ando rápido y barato, de cómo puedo identificar cuáles son los perfiles que pueden tener mayor rendimiento en el ámbito comercial y qué variables tengo que tener en cuenta, y otro que me permitiese tener en cuenta, bueno, pues cómo podía anticiparme a cuáles eran realmente las palancas que hacía que alguien dejase la compañía. Con esos 2 pilotos lo que vimos es que teníamos la información súper desestructurada, que teníamos muchísimas herramientas, pero no todas luego te volcaban la información en un sitio común, de tal forma que elaboramos un data lake, ¿vale? Un lago de datos donde diferentes herramientas se iban a volcar esa información. También nos dimos cuenta que no había cultura del dato dentro del equipo de recursos humanos y que cuando alguien de repente contrataba esa herramienta, una herramienta para cualquier tipo de digitalización de un proceso de recursos humanos, no se molestaba en entender cómo iba a volcar esa información o qué datos iba a poder explotar para mejorar después la experiencia de empleado. Después de esa formación en cultura del dato, después de ese data lake, empezamos a ver, oye, realmente qué respuestas quiero responder, para qué me puede ayudar esta información y cómo puedo ayudar yo a las personas para que los datos sean mejores. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, pues te pueden ayudar a personalizar la experiencia, ¿vale? No solo para predecir cuál es el comportamiento que va a tener una persona, o como os decía antes, cómo puedo predecir realmente los incidentes que voy a tener en una auditoría de accidentes de trabajo para que, 1, no se produzcan esos accidentes y 2, para ahorrar las visitas de los auditores y las líneas rojas, ¿vale? Entonces, esas son algunas de las setas, pero volviendo a lo de Analytics for People, ¿cómo puedo utilizar los datos de navegación de una persona en la plataforma de formación para sugerirle exactamente los contenidos que realmente ha prestado más atención porque más tiempo ha permanecido en fijándose y consumiendo ese contenido? ¿O cómo puedo utilizar de alguna manera los datos que me ha identificado? Estoy pensando así sobre la marcha, los datos en el correo electrónico, ¿vale? Con el Outlook. Nosotros tenemos una herramienta que lo que hace es visualizar tu agenda y determinar cuánto tiempo estás dedicando de concentración al día. Y te hace sugerencias, es que a lo mejor no estás dedicando suficiente tal, o es que estás tardando muy poco en contestar los correos electrónicos, quizás es mejor que reserves unas horas para contestar correos y no estés todo el día despachando correo electrónico porque no es eficiente, ¿no? Eso es en Analytics for People y esos son los avances que nosotros hemos hecho. Muchas gracias, Cristina. ¿Queréis aportar algún matiz? ¿Sí, Esther? Yo 2 experiencias. La primera en el tema de las salidas. Cuando un empleado es una baja voluntaria en la compañía. Yo creo que ahí utilizar el dato es súper útil, justamente para saber qué es lo que motiva a un empleado a quedarse o no dentro de tu compañía, ¿no? Y ahí además puedes hacer infinitas conjugaciones, ¿no? Oye, por sexos, por edades, porque al final no olvidemos que estamos teniendo ahora prácticamente 4 generaciones trabajando en el mismo entorno y por lo tanto las palancas que mueven a cada una de ellas nosotros ya estamos viendo que son diferentes, ¿no? Entonces el dato realmente nos puede aportar muchísima luz. Otra utilización del dato desde recursos humanos no realizado por nosotros en primera persona, pero que para mí ha sido un proyecto súper interesante, la evaluación de objetivos. Empleados que van con tabla de objetivos, ¿no? Y son objetivos muy de negocio. Entonces, las métricas de negocio, si las tienes digitalizadas, nosotros hace 2 años, 3 ya, nos dimos cuenta de que teníamos infinidad de RPs, que en cada RP había datos, pero que cada vez que teníamos que dar una información y teníamos que cruzar todos esos, pues estábamos un montón de tiempo hasta que los cuadrábamos, los afinábamos y realmente era un dato fidedigno, ¿no? Entonces, hace 3 años lo que hicimos fue un maestro de datos en donde vuelca la información todas las RPs y, por lo tanto, toda la empresa tiene una única fuente en donde beber de esos datos, ¿no? Entonces, bueno, nos dimos cuenta de, oye, si todas las métricas de negocio están volcadas ahí, si además las tengo por cada una de mis direcciones territoriales y voy más allá por cada una de mis promociones, soy capaz de hacer un informe, que de hecho es en lo que estamos justamente ahora, en Power BI, en donde yo puedo ver la evolución
de cada uno de mis empleados en sus objetivos, porque las métricas de negocio se alimentan al minuto y no tengo que esperarme a no sé cuántos meses que se va a sentar el jefe con el empleado para ver cómo vas con tus objetivos, ¿no? Y todo el mundo loco haciendo las métricas de cómo va o cómo deja de ir. Ahora lo tenemos en tiempo real. Y por lo tanto tú puedes saber ese objetivo tanto en número como en porcentaje, cómo lo llevas, si llevas desviación para el tiempo que falta para acabar el ejercicio y por lo tanto puedes reaccionar a tiempo y conseguir que esas métricas de negocio lleguen a buen puerto, ¿no? Por lo tanto yo soy una fan del dato, ¿eh? O sea, yo creo que la tecnología, que hablamos mucho de ella, es un medio, como bien hemos dicho, pero el futuro está en el dato. O sea, el dato nos va a aportar realmente un valor que yo creo que todavía no somos conscientes dentro de la organización. Muy bien, Esther, muchísimas gracias. Bueno, desgraciadamente teníamos un tiempo limitado, hemos llegado a las 11, no sé si queréis aportar algún matiz, alguno, Pedro, Ruth, que no habíais comentado ahora. Nosotros, en cuanto a People Analytics, sí, bueno, estamos trabajando con el sistema IT Cloud de Success. Tenemos un cuadro de mando que, como ha dicho Esther, tenemos el dato al día. Cualquier indicador de recursos humanos que te puedas imaginar. La verdad que es parecido, ¿no? Porque parece mentira, pero es gracioso ver cómo nos parecemos, aunque nos dedicamos a sectores distintos. Y luego ella ha dicho lo de la entrevista de salida y nosotros hemos lanzado un piloto con la ayuda de Qualtrics con los becarios. Nosotros por nuestros hospitales pasan más de 1000 estudiantes de medicina y de enfermería al año y queríamos saber cuáles son sus inquietudes, ¿no? Y le estamos lanzando vía Qualtrics una encuesta a la entrada y otra a la salida y esto nos va a permitir predecir muchas cosas, ¿no? A ver lo que sacamos de ahí. Y después de ese piloto empezaremos con los empleados. Hemos empezado con la gente en práctica, pero eso después se extrapolará a todos los empleados que salen. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Bueno, pues lo dicho, que desgraciadamente hemos llegado a la hora que teníamos para este webinar. Felicitaros de verdad, Pedro, Esther, Ruth, Cristina, felicitaros por las iniciativas y retos, ¿no? en la que estáis sumergidas, ¿no? Y de verdad agradeceros muchísimo el tiempo que nos habéis dedicado y sobre todo el que hayáis compartido vuestras experiencias. Así que muchas gracias a todos y a todas y nada, que paséis buen día. Igualmente. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Encantado. Muchas gracias. Hasta luego.